Estamos de regreso aquí en Primera Plana hablando de la situación que se vive en París, la capital francesa y sus obras. Estamos en compañía de nuestras invitadas, Ana Correa, arquitecta y urbanista, de Cantuta Quirós, curadora y que enseña en la Escuela de Arquitectura de Nantes, y de Florencia Ángeles, corresponsal de la W Radio de México. Vamos a descubrir nuestro personaje de la semana. Se trata de Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, precisamente, una mujer que ha sido la primera alcaldesa de esta ciudad, una ciudad muy conflictiva, ciertamente. Decíamos, es la que más visitas recibe de turistas de todo el mundo. Sus obras son relativamente bien aprobadas o rechazadas. Ana, Ana Hidalgo es una gran reformadora o, al contrario, es una mujer con poca visión. Desde mi punto de vista, es una mujer que tiene una visión y una posición firme y que ha dado batallas que no han sido fáciles. A la vez ella se inscribe en una herencia de administración porque ella fue adjunta del alcalde precedente, ha trabajado en la ciudad, es decir, tiene todo un recorrido y desde su rol de alcaldesa efectivamente ha asumido de manera muy fuerte su agenda política, parte de la agenda con la que fue elegida por los ciudadanos para ser alcaldesa de París, y en este momento pues está implementando y poniendo en obra los proyectos, los cuales yo creo van en el buen sentido. Sin embargo, efectivamente, en el cotidiano puede ser difícil. Yo creo que eso interroga por una parte, de la parte administrativa, el por qué llegamos a esta condensación, y por otra parte también en cuanto ciudadanos, es decir, estamos acostumbrados a un cierto confort y a ciertas condiciones, y el hecho que haya obras en una ciudad en la que por lo general estamos muy, muy, muy cómodos, pues nos incomoda también. Entonces yo creo que hay una negociación que se debe jugar entre los dos. Yo considero que es una administración que tiene visión, que quiere que París, que es una ciudad que nos propone un cuadro de vida muy, muy, muy calitativo, siga mejorando, se actualice de alguna manera. Y que cambie ciertos paradigmas, de proyecto. Cantuta, muchos de los críticos de la alcaldesa dicen que está sobreendeudando a la capital francesa. En 2013 la deuda por parisino era de 1.600 y algo de euros. El año 2017 llegamos a 2.635 euros de deuda en promedio. Usted, como curadora, gente que enseña arquitectura precisamente en la Escuela de Nantes, ¿qué consejo le podría dar a la alcaldesa de París? ¿O qué crítica le haría? Para mí la pregunta es cómo podemos mesurar la eficiencia de lo que ella está empujando. Es si operación de marketing, de comunicación, lo que llamamos greenwashing, ¿no? Lavado verde, ¿no? Sí. O si vamos a poder mesurar para los habitantes una verdadera mejoración de su calidad de vida. Yo creo que hay que pensar justicia ecológica al mismo tiempo que justicia social. Y yo creo que eso podremos hacer el bilan de el balance. Sí, el balance, cuando estas dos dimensiones serán entrelazadas. Muy bien. Precisamente, Florencia, justicia ecológica, justicia social, se estima que 12.000 parisinos salen de la capital francesa cada año. Hablando de justicia social, finalmente estas obras, ¿a quién beneficia? Se habla mucho de que las políticas de Ana Hidalgo están gentrificando a los barrios de París. Sí, es que finalmente vemos que cada vez el valle, ¿no? Que es la renta que pagamos, cada vez sube. Entonces, 50% en 10 sí, años. eso es impresionante. Realmente París está desde hace muchos años como una de las ciudades más caras para vivir, y realmente a quién beneficia, pues sí, es a la gente que tiene dinero. Hay muchos turistas que también de más en más se construyen también esos hoteles, o también pueden tener mayores recursos, y la gente que tiene familias en general sale, ¿no? También la gente que no tiene mucho dinero prefiere vivir a las afueras justamente, y a veces no es que prefieres, que es la única opción, vivir a las afueras, que vivir en París. Pero también hay algo interesante que quería abordar sobre la cuestión de las obras. También como ciudadanos muchas veces exigimos tener una seguridad en el lugar donde vivimos, y finalmente si no se hacen tampoco estas obras de mejoras, por ejemplo, de la red eléctrica, de la red de gas, ¿no? Vimos que en enero hubo un accidente muy fuerte justamente por una panadería que explotó en el centro de París, y a partir de ahí también la gente decía, bueno, es que
hay que cambiar la red, ¿no? Justamente los gasoductos. Bueno, finalmente son parte de las obras que también exigimos y a veces no estamos tan aptos para asumir, ¿no? Y también algo que me había llamado la atención es que de más en más estamos con leyes urbanas, ¿no? Hubo una ley, la ley ELAN de 2018, y también con base en esas leyes los edificios tienen que cambiar. Edificios viejos desde hace 30 años no cumplen con las normativas. Entonces, también los gobiernos están dando un bonus de justamente dinero para los que están creyendo que es mejor modificar los edificios, y también a eso responde que el 57% de los trabajos que se dicen son de las empresas privadas, ¿no? Porque no solamente a veces son de las fachadas que modifiquen, sino también desde adentro que se están modificando. Y bueno, Anne Hidalgo finalmente también recordemos que no, o sea, fue electa como alcaldesa de París, pero también estaba al frente de este organismo de los C40, ¿no? Las ciudades 40 cities, ¿no? Y entonces finalmente ahí ella dijo desde el principio que ella quería dejar su marca de que París fuera un ejemplo de transformación verde. A ese propósito de la marca de transformación verde, hay muchas áreas que se están vegetalizando, como se dice actualmente, esto es muy importante, pero al mismo tiempo hay una competencia en la que está metida París, Ana, y es lograr que de aquí a 5 o 10 años Francia como tal reciba 100 millones de turistas, actualmente recibe 90 millones, pero que la capital, que actualmente recibe 40, pase a 50 millones. Y vuelvo a mi pregunta, ok, hay vegetalización, pero hay una gentrificación. Sí, hay una gentrificación efectiva. Es decir, en París es importante distinguir también para quienes nos ven que París, bueno, está la metrópolis de Gran París, que se instituyó y es la conurbación que existe, y luego la París tradicional, que es un poco la que la gente visita, es la París entre los muros, y son 2 millones de habitantes, y es en ella en la que se presenta la mayor densidad y la mayor densidad de trabajos en gran parte. Es ahí donde efectivamente hoy en día hay una gentrificación enorme y el nervio de la guerra finalmente está en el costo del suelo, que es algo donde el sector público hasta ahora no ha podido meter la mano. Estamos en una economía de mercado en la que eventualmente en el campo del arriendo, la ciudad de París ha implementado políticas, y también gracias a la loi Elan, de control de los arriendos dentro de los muros de París, pero ahí yo pienso que es necesario que haya una reflexión que comprende toda la metrópolis, porque eso se aplica únicamente a la París intramuros y no a lo que sucede, y finalmente todos los franciliens o quienes vivimos en este sector nos movemos entre la primera periferia, segunda periferia y el centro. Y en este momento efectivamente en París hay, por una parte, viven personas que tienen muchos recursos, que se lo pueden permitir, personas que viven en situaciones precarias y que probablemente puede que sufran una gentrificación teniendo en cuenta los proyectos que vienen y la dinámica en la que París viene desde hace un tiempo, y turistas. París tiene una población flotante enorme, entre otras, gracias o a causa de los fenómenos de Airbnb también han habido dificultades porque se ve que hay una déficit de vivienda por una parte, pero luego la vivienda que está disponible se pone a servicio de los turistas, eso no está regulado. Por otra parte, el costo del suelo escapa a las políticas públicas, lo que hace que las familias, es decir, nosotros cuando fuimos estudiantes vivimos en París, yo viví en el centro, pero efectivamente cuando quise tener un poco más de espacio tuve que irme de París para tener una mejor condición. Entonces, ahí yo creo que hay un punto que es un punto que no depende necesariamente únicamente de la alcaldía de París, sino es realmente una cuestión de cómo se gestiona la urbanización y el mercado y el costo del suelo finalmente para la producción, porque ese es el porcentaje más importante en la producción de vivienda. Y hay que recordar que efectivamente dentro de los objetivos de la metrópolis y nacionales tenemos un déficit de vivienda para los residentes y también para acoger a los turistas. Y además añadir que el metro cuadrado hoy en promedio en París es de 10.000 euros un metro cuadrado. Que y 12.000 en los nuevos, claro. por la Chapelle, las nuevas operaciones que llegan están a 12.000 metros cuadrados. 12.000 euros. Que es, sí. 12.000 euros el metro cuadrado. Caltuta, precisamente para combatir esto, para avanzar en esas reformas que se requieren, la participación de los llamados consejos ciudadanos puede ser útil, es una de las iniciativas que ha desarrollado la alcaldesa. Sí, yo creo que una de las dimensiones importantes de esa renovación urbana es la participación de los ciudadanos y el control también de parte de cada uno de cómo una ciudad se tiene que pensar. La límite
el límite de estos procesos de participación, co-construcción de la ciudad es que a veces la decisión final pertenece a las autoridades más verticales. Así que hacemos consultas, grandes consultas de los ciudadanos, pero al final es vertical. Nos quedan muy pocos segundos. Yo los invito ahora a que dejemos esto de lado y veamos lo que es precisamente nuestra contraportada. Nuestra contraportada son las trotinetas, patinetas, patín del diablo, patín eléctrico, según se le quiera denominar, que están muy de moda en París. Hay más de 20,000 actualmente y precisamente la alcaldía de París acaba de poner en marcha un dictamen para regular este tipo de uso de transporte más flexible, más rápido, pero se había vuelto muy caótico. Florencia, ¿cuál es su opinión a propósito precisamente de este nuevo tipo de transporte que está, hay que decirlo, en manos de empresas privadas? Así es, yo creo que de entrada es una opción más, ¿no? Para que tengamos un transporte verde, ¿no? Ya que estamos con el tema. Sin embargo, yo creo que sí tiene que restringirse la manera en la que se está usando, ¿no? De repente uno va caminando y, en la banqueta, ¿no? Y viene una trotineta, un patín del diablo, a todo lo que da, y es peligroso justamente tanto para el transeúnte. Ha habido accidentes que ya han costado la vida también. Exactamente. Y es peligroso tanto para el transeúnte como para la persona que va en la patineta. Entonces, yo creo que sí se debe de hacer un cambio también en el ámbito urbano, para, así como hay las plazas de estacionamiento para los carros, para las bicicletas, ahora también ya se ha comenzado a hacer estos parking para las trotinetas, ¿no? Pero yo creo que no tenemos que pelear, ¿no? A veces como que se ve esa batalla entre el transeúnte y el patín del diablo, ¿no? La patineta. Yo creo que es más bien decir, no, es aceptarlo como otro medio más de transporte, que así como a las bicicletas se les pide que lleven un casco y que tienen autorreflejantes, también se les tiene que pedir a las trotinetas, y los operadores, por ejemplo, están viendo obviamente el negocio, ¿no? Entonces, así como están viendo el negocio, también que ven la seguridad, y a lo mejor tener alguna manera para que, no sé, realmente se tiene que pensar, a veces nos llega más la tecnología más rápido que como uno se adapta, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer algún tipo de dispositivo para que la persona que vaya o la misma trotineta sea visible para los vehículos, y para que tampoco estorbe para el transeúnte de común y corriente, digamos, ¿no? Entonces, hay que adaptarnos, y una vez más, vamos un paso atrás. Hay que decir, simplemente para ya acabar y cerrar esta emisión, que precisamente decíamos, la alcaldía ha emitido un edicto el pasado 30 de julio donde fija una serie de normas. Se van a tener que pagar las trotinetas, se va a tener que multar a aquellos que no cumplan con el reglamento, no podrán transitar más sobre las banquetas, en fin, toda una serie de normas que puedan ayudar precisamente a hacer más viable la circulación de los peatones aquí en París. Llegamos al final de nuestra emisión. No me quedo sino agradecer a Ana Correa, arquitecta y urbanista, a Cantuta Quirós, curadora, profesora de la Escuela de Urbanismo de Nantes, y a Florencia Ángeles, corresponsal de la W Radio de México, su presencia en nuestros estudios aquí en Primera Plana.